Bienvenidos a esta su clase número 14 de Desarrollo Cristiano. El desarrollo cristiano se refiere al crecimiento espiritual, emocional y social de una persona que se identifica con Cristo. Este proceso implica una transformación interior, una relación más profunda con Dios y la aplicación de los principios bíblicos en la vida diaria. Hasta ahora en desarrollo, ustedes han visto que esto no es un cambio simplemente de creencias, sino un viaje de crecimiento continuo a parecernos, a asemejarnos más a Cristo. Se considera entonces que es un proceso que inicia cuando empezamos la evangelización, ¿cierto? Luego hacemos un discipulado y aprendemos más para adquirir la madurez espiritual. En este tiempo ustedes han venido desarrollando con los otros maestros ese carácter del líder, cómo debe comportarse, todas estas cualidades que debe tener alguien que va a ejercer un liderazgo. Pero hoy también vamos a hablar y vamos a iniciar en este último paso de este semestre, de este curso de desarrollo cristiano, vamos a hablar de principios, valores y deberes cristianos. Porque el desarrollo cristiano no es simplemente un cambio de creencias. Entonces necesitamos ir caminando hacia la madurez espiritual. Entonces vamos a orar para iniciar y les voy a contar cuál es el contenido de nuestra clase. Señor amado, nos ponemos en tus manos, hoy más que nunca necesitamos de ti, para que seas tú, Señor, hablando lo que tú quieres, Señor. Que sea más de ti y menos de mí, Señor, y que esta clase, Padre Celestial, permita que cada uno de los estudiantes y aquellos que han propuesto su tiempo y su corazón para aprender más y acercarse más, entiendan que estos principios tienen que ser validados, aplicados y ejercidos por cada uno de nosotros. Nos ponemos pues en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Yo decidí dividir las clases que nos faltan en cada uno de esos. Entonces hoy vamos a hablar de los principios cristianos. Y vamos a tener entonces la definición, cuáles son esos principios que están en creer en Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que es uno con el Padre y el Hijo, la salvación por fe, el arrepentimiento, el amor al prójimo, la humildad, la santidad y por supuesto la palabra de Dios. Entonces, vamos a definir primero qué es esto de principios cristianos. Basándonos en esta palabra que ustedes ya han estudiado en otros cursos, pero que definitivamente valida mucho lo que es el desarrollo cristiano, lo que es ir hacia la madurez, pasar de uno a otro. Y vamos a leerlo. Entonces, en 2 de Pedro 1, 5 al 7 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Wow! A mí me encantó esta versión, aunque cambia lo de constancia, la paciencia por constancia, pero bueno, es lo mismo. Pero me encanta mucho porque nos dice, evitarán ser inútiles e improductivos. ¿En qué? En la obra del Señor, ¿cierto? En el camino del Señor. No queremos que un día el Señor nos diga, no te conocí, aunque nosotros digamos, pero si yo hice y deshice, sino que queremos que Él nos conozca. Y por eso nosotros debemos aplicar estos principios. Hoy vamos a hablar entonces de los principios cristianos. ¿Y cuál es la definición entonces? Los principios cristianos son verdades fundamentales basadas en la Biblia que guían la vida y la conducta de los creyentes. Entonces,
son verdades fundamentales. ¿Por qué se basan en la Biblia? Porque son ordenanzas de Dios, ¿cierto? Estos principios son la base de la ética cristiana, de nuestro comportamiento y nuestro actuar, y reflejan nuestra relación con Dios y con el prójimo. Entonces, los principios cristianos son mandatos directos de Dios y la palabra está llena de estos mandatos. Nada más en el Pentateuco, que se compone de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, contiene 613 mandamientos. Estos mandamientos están divididos en 248 que son positivos, o sea, que son cosas que hay que hacer, y en 365 que no hay que hacer, que son prohibiciones. Entonces, estos principios son ordenados por Dios e incluyen todos los mandamientos, los que conocemos, los 10 mandamientos, ¿cierto? Incluyen también el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros debemos entender que debemos guiarnos a través de ellos, porque sin ellos debemos caminar a través de ellos, tenemos que tener conciencia y es por eso que esta clase, este módulo termina con estos mandatos, para que los tengamos claros y bueno, aunque son muchísimos, nosotros entonces hemos resaltado algunos que son esos principios cristianos de los que no nos podemos olvidar y que es lo mínimo que tendríamos que aplicar en nuestra vida para poder ir adquiriendo esa madurez espiritual y para poder ir asemejándonos a Cristo cada vez más. Recuerden que es un proceso permanente y constante, porque si fuéramos perfectos, pues ya no necesitaríamos caminar en ellos. Pero necesitamos ir cada vez cambiando más porque somos imperfectos y eso no va a cambiar hasta el día en que abandonemos la tierra, bien porque el Señor nos lleve o bien porque simplemente se nos cumplió el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos principios cristianos? Y vamos a empezar a verlos uno a uno. Creer en Dios, fe. Uno de los principios más valiosos es ese, principal, fe, creer en Dios. Y creer en Dios implica creerle a Él. Mucha gente se mueve en este planeta diciendo que cree en Dios, pero no le cree a Él. Muchos incluso involucrados en la fe cristiana creen en Él, confiesan su nombre, pero no le creen. Y no le creen, o le creen para unas cosas y para otras no. ¿Cierto? Porque le creen para pensar que de pronto es su sanador y por eso oran creyendo que Él los puede sanar, pero no le creen para amar a su prójimo, ¿cierto? No, yo a este es que no me lo paso. Entonces, creerle a Dios es importante. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que existe, crea que es el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario creer en Dios y creerle a Él. Por eso es tan importante este principio de la fe. Nada arranca en nuestra vida cristiana si no empieza con fe. Por eso es nuestro primer principio, ¿cierto? Entonces, creer en Dios implica tener confianza, seguridad, reconocer que Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Creer en Dios es un acto personal que nos da fortaleza, consuelo, sentido de propósito en nuestras vidas. Esta fe en Dios se traduce en una relación personal con Él, buscando su guía, consuelo en todo momento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, de la adoración, de la lectura de la palabra y de congregarnos. Esa es una parte que, por ejemplo, a la gente a veces sí, a veces no, y es muy importante
Muy importante, si le creemos a Dios debemos creer que además debemos congregarnos, ¿cierto? Que debemos escudriñar la Escritura, que debemos escuchar su voz y entender la Escritura como la voz de Dios. Bueno, quiero decirles que les invito a que tomen apuntes para que pues después no tengan problemas cuando van a contestar su guía. Nuestro segundo principio es que Jesucristo es Hijo de Dios. En Marcos 1:11 de la Nueva Versión Internacional dice, también se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y afirmar esto significa que Dios estaba reconociendo a Jesús y que era la manifestación de Dios en la tierra. Que Dios estaba diciendo que Él compartía su misma naturaleza divina. Y nos hace ver que esa relación de Jesús con Dios es única y trascendental. Por eso, eso lo distingue a Jesús de cualquier otro individuo. Aunque Él era hombre, su relación era única con el Padre, era trascendental. Y de esta manera Dios quiere hacerlo ver cuando declara estas palabras. Eres mi hijo, ¿cierto? Tú eres mi hijo amado. Entonces, esta relación entre ellos, padre e hijo, no solo se refiere a una relación de descendencia, sino que implica una relación de igualdad en la naturaleza divina, de igualdad en el poder que ambos tienen, ¿cierto? Jesús como el Hijo de Dios es el único mediador sobre Dios y la humanidad. Y su muerte y su resurrección son fundamentales para la redención del pecado y la reconciliación con el Padre. Sin Jesús no podemos llegar al Padre, ¿cierto? Hablábamos ahorita de la fe, sin fe no es posible, pero si no creemos en Jesús, no se abre el camino al Padre, porque Jesús es el camino al Padre. Él es nuestro Salvador, el Salvador del mundo y es el único camino entonces a la salvación. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, su sacrificio y resurrección, nos garantiza una vida eterna a su lado y el inicio de nuestra relación con Dios, porque esa relación se había roto, pero Dios pone ese camino para nosotros. Entonces, Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:9. Bueno, nuestro siguiente punto es Espíritu Santo. Nuestro siguiente principio es el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Y les puse esta gráfica en la que Dios está en el centro, la palabra Dios está en el centro, pero está rodeada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les quiero aclarar pues que entonces estas tres personas no son juntamente esa misma persona, sino que son Dios, forman parte de Dios. Pero el Espíritu no es Padre, y el Padre no es Hijo, ni es Espíritu. Y el Espíritu tampoco es Hijo, y el Hijo tampoco es Espíritu, ni es el Padre. Son tres personas distintas, tres personas que cada una es Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, vemos en Mateo 28, 19 y 20 que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos presentó al Espíritu Santo? El Hijo. Jesús presentó al Espíritu Santo. Jesús fue el que estuvo aquí, lo declaró, lo anunció muchas veces a sus discípulos, ¿cierto? Y en este momento, fíjense que dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no estaba aquí porque Jesús estaba presente, ¿cierto? Pero Él dice, bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le está haciendo ese reconocimiento al Espíritu Santo como Dios. Está reconociendo la divinidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo
es la tercera persona trina y mora en nosotros. Esa es la bendición que el Señor Jesús nos regaló cuando Él resucitó y nos envía al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que more en nosotros. Eso, ¿qué garantiza? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos garantiza que somos hijos de Dios. Porque la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros es recibida a través de Jesús y el Espíritu Santo es el que nos da poder, sabiduría, revelación para vivir una vida en armonía con Dios. Él es el que está allí aconsejándonos, consolándonos, ayudándonos, guiándonos, exhortándonos. Es el Espíritu Santo que está en nosotros y a eso es a lo que tenemos que, eso es lo que tenemos que reconocer, la divinidad del Espíritu Santo. Entonces vemos fe en Dios, fe en el Espíritu Santo y fe en Jesús, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la salvación por fe. Es un principio porque sin esto nosotros podemos creer en Dios, pero debemos saber cómo recibimos la salvación. Y es al confesar, ¿cierto? Efesios 2:8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Dice, por la bondad de Dios han recibido la salvación por medio de la fe. Y dice, no es esto algo que ustedes mismos hayan obtenido, sino que es un don de Dios, es un regalo. Entonces, el Señor nos da la salvación. Debemos también tener esa fe para creer en nuestra salvación. Porque una vez que hemos recibido la salvación, nadie nos la puede robar, nadie nos la puede quitar. Pero es importante que nosotros caminemos en madurez, que nos desarrollemos cristianamente para que nosotros podamos mantener esa fe en eso, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también en la salvación que ellos nos han dado. Porque la salvación no se gana a través de buenas obras. Y muchos piensan que tienen que seguir haciendo buenas obras para ver si se ganan la salvación. Y no es así. Las buenas obras son un valor añadido que viene simplemente del Espíritu Santo que está puesto en nosotros y que nos ayuda a entender que debemos ayudar a otros, servir a otros, aportar a otros, ¿cierto? Porque para eso recibimos tantos dones y tantas cualidades y talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, dicen que esta salvación es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Entonces, miremos cómo estos principios van íntimamente relacionados todos. Salvarnos fue una idea de Dios, así que es una obra suya, que es el Creador, ¿cierto? No es una obra nuestra ni es nuestra idea. Es Él el que nos busca, es Él el que nos atrae con lazos de amor y nos invita a volver a reconciliarnos con Él. Entonces, solo confiamos en Él lo suficiente como para dejar que Él haga. Nosotros tenemos que confiar, o sea, tener fe en esa salvación. Dejar que Él haga en nuestras vidas. Dejar que Él nos transforme. Porque muchas veces, y la mayoría, el problema nuestro es que nosotros queremos tener el control y no nos soltamos ni nos entregamos para que Dios pueda hacer en nosotros. Entonces, no podemos crearnos a nosotros mismos, muchas menos nos podemos salvar a nosotros mismos. Fuimos creados por Él, perdimos esa relación con Él por el pecado original, pero Él buscó también la forma de volver a acercarnos a Él. Nuestro trabajo es aceptarlo, creer. Es un regalo de Dios, de principio a fin, desde el siempre Él quiso darnos este regalo, quiso tenernos a su lado. Para Él somos importantes cada uno de nosotros y por eso Él quiere que estemos a su lado. Entonces, la fe no es simplemente creer de manera intelectual. No se puede simplemente creer de manera intelectual, así como yo creo que el sol va a salir mañana, porque sé que el sol sale cada mañana, sino que es una confianza total en su gracia y en el sacrificio de Jesús para redimir nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, dice Juan 3:16, que es nuestro versículo maravilloso, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
Y ese es el regalo del Señor, a Jesús. Algo que debemos agradecer siempre, que Él nos haya dado su salvación. El siguiente principio es el arrepentimiento. Una vez que nosotros creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, creemos en nuestra salvación, recibimos al Señor Jesús y a su Espíritu en nosotros, debe haber arrepentimiento. Hechos 3, 19, 20 dice: por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que Él los limpie de sus pecados y para que Él les envíe desde su misma presencia tiempos de refrigerio y les envíe al Mesías, Jesús, que fue antes prometido. Entonces, ¿cómo ser salvos? Ya el Señor por gracia nos ha dado ese regalo y esa salvación. Pero es necesario que nos arrepintamos. Necesitamos confesar nuestros pecados, reconocer que nosotros somos pecadores. Somos pecadores y seguimos siéndolo y tenemos que confesar esos pecados cometidos, reconocerlos. Y muchas veces si no conocemos, si no vemos muchas cosas, pedirle al Espíritu Santo que nos muestren que estamos fallando todavía y qué es aquello que debemos confesar, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, ese arrepentimiento implica que debemos tener un cambio de mente, un cambio de actitud, de propósito. Implica sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y muchas veces eso no pasa. No, seguimos haciendo cosas y no nos damos cuenta que seguimos ofendiendo a Dios, ¿cierto? Y que hemos vivido alejados de Él, que hemos vivido alejados de Él y necesitamos apartarnos del pecado. Entonces, el arrepentimiento que produce cambio en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestro propósito, ¿cierto? Y en apartarnos del pecado. Entonces, para apartarse del pecado tiene que haber conversión. Entonces, este arrepentimiento viene con la conversión. Es venir, es un cambio. La conversión entonces es un cambio más profundo que involucra retornar a Dios, volver a Él, saber que lo necesitábamos tanto y no habíamos querido aceptarlo, ¿cierto? Es una nueva orientación en la vida. Es una decisión consciente de seguir a Cristo. Tiene que ser consciente. Les hablaba al principio que nosotros necesitamos conocer esto para hacernos conscientes de los principios que debemos seguir para tener un desarrollo cristiano, para tener una madurez espiritual, ¿cierto? Dice, conscientes de seguir involucrando tanto el arrepentimiento como la fe en Él. Entonces, ¿qué tenemos? Salvación a través de la fe, del arrepentimiento y de dejar que el Señor nos convierta, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento y la conversión nos llevan al perdón de los pecados y a un nuevo comienzo. Y con el perdón de los pecados, entonces vivimos con esa paz que Dios, solo Dios nos puede dar, ¿cierto? Vivimos en bendición sabiendo que todo, independientemente de lo que pase, es por nuestro bien, ¿cierto? Y vivimos además con una restauración espiritual permanente. Nuestro siguiente punto es amor al prójimo. Entonces aquí tenemos una parte difícil, ¿cierto? Mateo 22, 39 dice, el segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Me encantó esta versión. Entonces, con el mismo amor que te amas a ti mismo. Y me gusta porque es que hoy en día vemos muchas personas que no se aman, que se sienten menospreciadas, que a sí mismo entonces no se valoran. Nadie puede darte el lugar que te mereces si tú mismo no te lo das. Y es importante que reconozcas que como hijo de Dios tienes un lugar especial. Cuando te reconoces como hijo de Dios, entonces todos esos menosprecios y todas esas situaciones pasadas quedan en el pasado. Y entonces eres tú el que empieza a ver que definitivamente tienes un valor impresionante. ¿Sabes cuánto vales?
la sangre de Cristo. Su vida, que Él bajara de su trono y viniera a servirnos, viniera a entregar toda su vida con todas las humillaciones, con todo lo que Él sufrió por ti. O sea, convéncete de que vales, porque cuando tú te convences del valor impresionante que tienes, puedes amarte y asimismo amar a los otros. ¿Cómo amarlos a los otros? Sabiendo que también por ellos murió Jesús, sabiendo que cuando miras a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo, a tu ex que te lastimó, estás mirando al mismo Jesús, ¿cierto? Porque a semejanza de ellos fuimos creados, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a amarnos para poder amar. Dice, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas tú mismo. Entonces el amor al prójimo es un mandamiento fundamental. Se refleja en el servicio a los demás, la compasión y el perdón. Este concepto implica empatía, compasión, acciones de ayuda y de servicio hacia los demás, sin importar su condición o su afiliación o que de alguna manera alguna relación se haya roto. El amor al prójimo es un mandamiento fundamental para que se refleja en el servicio a los demás, la compasión y el perdón. Este concepto implica empatía, compasión y acciones de ayuda y servicio hacia los demás sin importar su condición o afiliación o si hubo una ruptura de relación antes. No, si tú puedes servir, si tú puedes ayudar, debes estar dispuesto a eso. ¿Cómo podemos demostrar este amor al prójimo? Ayudando a los necesitados sin posponer la ayuda para mañana, cuando podemos hacerlo hoy. Y no haciendo mal al prójimo, practicando empatía, poniéndonos en el zapato de otro, sabiendo que pues no sabemos en qué condición viene esta persona y más bien pues nosotros hagamos lo que nos toca, dar amor, ¿cierto? Considerando las necesidades y sentimientos de los demás, tanto físicas como espirituales. Perdonando. Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás como Dios perdona a los hombres, ¿cierto? Y es importante, y también nos dijo, lo dejó claro, que si no perdonamos a los demás, tampoco Él nos puede perdonar. Y entonces, ¿cuántos pecados no nos han podido ser perdonados porque nosotros no perdonamos a los demás? ¿Cierto? Debemos mirar, como decían estos días, la astilla, dejar de mirar la astilla que está en el ojo del otro para mirar el madero que está en nosotros, ¿cierto? Debemos evitar el juicio y la crítica. En lugar de juzgar, buscamos comprender y apoyar a los demás. ¿Cómo también podemos servirle a los demás? Predicando el evangelio, compartiendo ese amor de Dios con esas personas que sí lo necesitan, ¿cierto? A través de la palabra, a través de un abrazo, a través de enseñarles que a través de nuestras acciones y nuestro testimonio ellos pueden conocer el amor de Dios. Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Es importante que amemos a los enemigos, hagan bien, hacer bien, dice esta, a quienes los odian y bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los maltratan. Eso es dificilísimo, porque si nos ponemos en nuestra carne eso, a ver, amar a los enemigos, aquellos que nos han estado atacando todo el tiempo y nosotros debemos amarlos, pero si queremos crecer y desarrollarnos, ¿cierto? Nosotros debemos practicar esto, es un principio importantísimo, porque todo podemos tenerlo, pero no podemos apartarnos de aquellos con quienes Dios permite que nos relacionemos de una u otra manera, ¿cierto?
Dice que debemos hacerle el bien a quienes nos odian, porque a través de ese testimonio ellos van a ver que no tienen nada, no tienen motivos reales para odiarnos, ¿cierto? Y dice, bendigan a los que los maldicen. Esa parte es porque uno en la carne, uno primero quiere reaccionar. Pero es tiempo de entonces, muchas veces uno es, ay, sí, bendícelo, pero tenemos que hacerlo menos de dientes para afuera y más de adentro, desde adentro. ¿Por qué? Porque conociendo estos principios nos estamos haciendo conscientes de que necesitamos practicarlos. Entonces, y nuestro siguiente principio es la humildad. En Mateo 11:29, Jesús habló y dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia son los que no nos permiten permanecer, vivir en paz, vivir en calma, vivir tranquilos, porque estamos en una posición de no me lo merezco y de autocompasión que pues pobrecito yo siempre. Y es ahí donde el Señor nos invita a tener humildad. Esa humildad nos da descanso, nos da tranquilidad, nos da paz. Entonces, ¿qué es la humildad? Humildad es reconocer que nuestros talentos y aptitudes no son nuestros, son dones que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios, no es una señal de debilidad tampoco, sino de total dependencia de Él. Muchos cuando tú te muestras humilde y le das el lugar por encima a otros que a ti mismo, que eso es ser humilde, entonces pues te hacen mostrar débil. Pero ante los ojos de Dios no es así. Ante los ojos de Dios estás mostrando que estás dependiendo totalmente de Él y que sabes que Él hará su juicio perfecto y tomará y hará y te sacará en bendición, en victoria, porque la palabra incluso dice que el que se humilla en lo secreto, el Señor lo exalta en lo público, ¿cierto? Entonces, la humildad implica una actitud de reverencia y reconocimiento de la grandeza de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes delante de Él. Y esto viene unido al arrepentimiento y a la confesión de pecados, a nuestra conversión. Va totalmente entrelazado con eso. Por eso escogimos estos principios, porque este arrepentimiento, esta humildad, tiene que estar primero en ese primer momento que nos relacionamos con Dios. Es el paso inicial, porque cuando yo me presento delante de Él, humilde, arrepintiéndome, reconociendo que Él es ese Dios todopoderoso y que yo reconozco lo sucia, lo mal, el daño, lo arrugada que estoy, ¿cierto? Él nos recibe con agrado porque estamos reconociendo su grandeza y que simplemente de Él depende todo en nuestra vida. Nada somos ni nada podemos hacer, ni nada tenemos ni podemos tener, sino es porque Dios nos lo ha dado. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, porque es que esto es lo que nos impulsa a vivir en obediencia a Dios y a someternos a su voluntad, a aceptar su voluntad. Cuando con humildad nos presentamos delante de Dios, sabemos que no importa lo que venga, es su voluntad. Y que de esa manera, entonces nosotros lo aceptamos, lo recibimos y entonces tenemos esa paz. ¿Se dan cuenta? Esa tranquilidad de la que habla el versículo, ¿cierto? El descanso.
Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, nosotros podemos recibir esa paz. Tal vez de pronto alguien recibió un diagnóstico que no, y la primera reacción muchas veces es porque a mí, porque yo, ¿cómo así? Pero si nosotros lo aceptáramos como Job, ¿cierto? Dios da, Dios quita. Hasta ahora Él me mantuvo sano. Pues si este tiempo tengo que vivir con esta enfermedad, será hasta que Él también diga, ¿cierto? Y es aceptar, es esa la humildad, primero delante de Dios, ¿cierto? También entonces la humildad implica una actitud de corazón que valora a los demás, ¿cierto? Que busca el bien común antes que los propios intereses. Eso hoy en día no se ve. Cada cual es buscando cómo yo, qué saco yo, qué me gano yo, qué espero yo, qué recibo yo, ¿cierto? Pero cuando nosotros servimos sin ningún interés, hacemos sin ningún interés, cuando nosotros buscamos el bien común y valoramos a los demás, independientemente de su condición, como superiores, como lo dice también la palabra, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces estamos obrando con humildad. Esa es la forma de actuar en humildad. Entonces, este enfoque humilde se manifiesta en el servicio, donde uno se dedica a ayudar a otros, donde reconoce la verdadera grandeza que recibe, que reside en servir en lugar de ser servido. ¿Quién nos enseñó eso? Jesús. Jesús mismo dijo, he venido a servir y no a ser servido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad de que nosotros tenemos muchos dones dados por Dios, que tenemos muchos talentos dados por Dios, pero que son dados por Él para servir a otros, como la misma palabra lo dice, ha sido bendecido para bendecir. Y ese es el propósito. Y es así como tenemos que tener la humildad. No es para acaparar, no es para gloriarnos de lo que somos, sino para servir a otros, para poder darle a otros. Entonces, esta humildad tiene que ser bien, tiene que tener un concepto claro para nosotros. Por eso tenemos que hacer conciencia, razonar lo que estamos aprendiendo hoy. Es de esa manera que nosotros tenemos que entender la humildad. La humildad no es vestirse lo menos ostentoso, andar con la cabeza agacha, no hablar nada, no decir nada. No, eso no es humildad. La humildad es saber que reconocemos a Dios y su voluntad por encima de todo y que reconocemos el valor de los demás delante de nosotros. Quiero darles entonces aquí la definición de servicio. Entonces, servicio es la manifestación de la humildad. El servicio es una expresión de la humildad donde uno se dedica a ayudar a los demás poniendo sus necesidades por encima de las propias. Y el servicio a los demás es un acto de servicio, ya que el servir a otros, servimos a Dios en ellos. Recordemos que el Señor es el que lo ve todo y el que no se queda con nada. Él en todo nos recompensa, ¿cierto? Y es por eso que quería poner esta definición. Al servir a otros, servimos a Dios en ellos. Nuestro siguiente, bueno, Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Qué difícil, ¿no? Pero debemos ver esta parte. Considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. Ahora hablamos de la santidad. La santidad. Dice, la vida de santidad no es una vida en la que se cumpla una lista de prohibiciones, sino una vida de obediencia a Cristo en plena comunión con el Espíritu. Muchas veces hemos escuchado que algunos dicen, ay, no, es que yo no quiero convertirme así, eso porque es que allá le prohíben a uno todo, ¿cierto? Entonces, uno empieza a mirar y entonces, ¿cuál una lista de prohibiciones? Cuando nosotros llegamos al Señor de esa manera, pues lógicamente nuestro desarrollo cristiano no va a avanzar.
o va a ser muy, muy lento. Porque va a ser como gateando. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que no es una lista de provisiones, sino que estamos obedeciendo al Señor para tener comunión con Él. Que estamos obedeciéndolo a Él para tener comunión. Y que además lo hacemos por amor, porque la palabra dice que el que ama debe obedecer, ¿cierto? Entonces, si decimos que amamos a Dios y no le obedecemos, no lo amamos, no le amamos. Si decimos que creemos en Dios, como iniciamos, pero no le creemos a todo lo que Él nos dice, como esto, ¿cierto? Tener esa vida de santidad, pues no creemos realmente en Dios. Estamos creyendo pues, de pronto en un ser superior, pero no estamos haciendo lo que Él quiere, obedecerlo, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Esto es un llamado a vivir una vida que honre a Dios y se refleje en nuestras acciones, pensamientos y palabras. ¿Qué implica la santidad? Implica apartarnos del pecado y buscar la pureza y la obediencia a Dios en todo aspecto de la vida, en todo, en todo. Ustedes estaban viendo el carácter del líder, ¿cierto? Y hablaba de todo, de su parte emocional, física, mental, sexual, intelectual, ¿cierto? Hablaba de todo. Es importante que nosotros entendamos que tiene que ser en todo. Buscar entonces en todo aspecto de nuestra vida. Y es un proceso. La santidad, no somos santos de una y dejamos de hacer todas las cosas que desagradan a Dios de una. Es un proceso. Es un proceso porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer realmente el mal. Muchas veces hemos estado tan acostumbrados a hacer cosas, es un hábito en nuestra vida, que no nos damos cuenta que está mal. O si un niño crece en medio de cosas que son malas, pues que para él son normales, hasta que el Señor abre sus ojos, ¿cierto? Entonces es un proceso que debemos llevar, es un proceso continuo de renovación mental. La palabra dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por el mensaje de la palabra, ¿cierto? Renovad vuestra mente, ¿cierto? Es un continuo proceso de renovación mental, de permitir que el Señor transforme nuestro corazón. Y sobre todo es un proceso continuo de obediencia a la palabra de Dios. Implica además amar a Dios y al prójimo. Eso es santidad. Y vivir como Jesús lo haría, reflejando su amor y gracia en todas las decisiones y acciones. Yo creo que el momento más hermoso en el que el Señor Jesús nos mostró más amor que nunca fue cuando estaba ahí en la cruz. Y con todo lo que le estaban diciendo, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Él los amó y nos amó a todos en ese momento tan duro, sufriendo tanto dolor, en ese dolor físico. Y pues igual debía ser un dolor emocional también, de ver todos aquellos por los que luchó, que les enseñó, con los que caminó, con los que estuvo, que lo habían abandonado. O sea, él debía tener una cantidad de emociones encontradas, pero lo que él hace es pedirle a su Padre que nos perdone. Creo que ese fue un acto de amor. A mí esas palabras me retumban porque es perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es un acto que nosotros tenemos que tener para poder amar a Dios y también amar al prójimo, como reflejar entonces ese amor y esa gracia en todas las decisiones y acciones, en las decisiones y acciones que tomamos. Es importante cómo Jesús
lo haría? ¿Qué decisión estaría tomando Jesús? ¿Qué acción estaría tomando Jesús? Muchas veces eso lo pensamos, pero después de que ya actuamos, ¿cierto? Como meternos en deudas, ¿cierto? Después Jesús sí se hubiera endeudado. Pues Él no se hubiera endeudado, pero nosotros ya nos endeudamos. Y ahora sí estamos pidiendo que el Señor nos ayude a salir de esas deudas. Nunca lo consultamos antes. Y entonces debemos pensar, siempre tener ese razonamiento de entender que para ser santos nosotros debemos caminar como Jesús y preguntarnos siempre, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo reaccionaría Él? ¿Cierto? Listo. Dice que entonces debemos, con la santidad, reflejar el amor de Dios y su gracia en todo lo que hagamos. Y por último, no podíamos dejarlo suelto, vamos a hablar de la palabra de Dios. Un principio para no olvidarnos y tomar con conciencia que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es su voz hablándonos. Y que aunque muchas veces no nos guste o no entendamos, debemos caminar en ella, escudriñarla hasta que podamos entender, buscar ayuda hasta que podamos entender qué nos está diciendo, de qué nos está hablando, de qué nos está advirtiendo o cómo quiere bendecirnos a través de su palabra, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, la escritura entera está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Entonces, cada parte de la escritura es inspirada por Dios. Muchas partes a veces no nos agradan, pero también fue inspirada por Dios. Y si en ese momento la estás leyendo es porque el mensaje es para ti. La voz de Dios te está hablando, ¿cierto? Es útil de una u otra manera, pero siempre es útil para exhortarnos, para enseñarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para detenernos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra la verdad, esa verdad que nos hace libres. Expone además toda nuestra rebelión. Y esa es la parte que no nos gusta. También nos invita a corregir nuestros errores y nos capacita para vivir según el camino que Dios nos ha marcado. A través de la palabra somos formados y preparados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Recordemos siempre que Dios tiene un plan para cada uno, ¿cierto? Ese plan se cumplirá. A veces nosotros lo hacemos más difícil, pero si nosotros nos debemos guiar, entonces sabemos que la palabra nos capacita para vivir según ese camino y ese plan que Dios ha trazado para nosotros. A través entonces de la palabra también Dios nos muestra que tiene unas tareas para nosotros, ¿cierto? También debemos entender que Dios es la autoridad, que la Biblia es esa autoridad manifestada en su voz, ¿cierto? Es eso, y la que entonces nos lleva a tener una fe viva y práctica. Nos proporciona guía y dirección. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos buscar ese consejo y esa guía que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que nos dirija, para que nos hable, para que nos muestre qué debemos hacer, ¿cierto? La Biblia no es solamente un libro de historia o de normas o no es un reglamento, ¿cierto? Sino que es una fuente de vida, de verdad y transformación. La palabra de Dios limpia, transforma, nos muestra la verdad, nos muestra a Jesucristo y cómo podemos seguirlo, ya que Él fue hombre también, cómo podemos imitarlo. Nos ofrece los principios, que son los que estamos viendo, ¿cierto? Nos ofrece los mandamientos y los ejemplos
que ayudan a los creyentes a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que en la palabra se muestra todo, las personas que actuaron bien, las personas que actuaron mal, y que dice que todo eso quedó registrado para que nosotros tomáramos como ejemplo y no nos desbocáramos como ellos y no la embarráramos como ellos, perdón la palabra, sino que tomáramos el camino correcto, ¿cierto? Más difícil, más dispendioso a veces, más en contra de nuestra mentalidad humana, pero es lo que nos muestra que puede ser, que es la verdad y que nos transforma, ¿cierto? A través de la palabra, entonces, nosotros podemos conocer el carácter, el amor y la gracia de Dios, así como su plan para la humanidad. También conocemos el carácter de Jesús y cómo podemos imitarlo, porque era su carácter en la tierra, siendo hombre. Y siendo hombre, pues si él pudo, pues nosotros si nos esforzamos y nos arrojamos en los brazos de Dios, podemos hacerlo, ¿cierto? A través de la palabra además nos ofrece promesas de redención, de perdón, de vida eterna, nos brinda consuelo y esperanza en medio de las dificultades, nos muestra nuestra identidad. Acostumbrémonos a escuchar la voz de Dios a través de la lectura de su palabra. No es posible que si tú estás viviendo una circunstancia difícil, si estás viviendo una situación de finanzas, sanidad, laboral, emocional, familiar, la que sea, difícil, y tú te dispongas a escuchar la voz de Dios a través de la lectura de su palabra, tú te levantes igual de angustiado, igual de preocupado. Pero tienes que hacerlo de corazón, escuchando su voz, no dejando que, pues lees, pero entra por acá y sale por allá. No. Dejando que se transforme tu mente, tu corazón. Te pedimos entonces que esto lo tomes con conciencia, con razonamiento, y que actúes con coherencia, que lo mismo que dices sea lo que hagas, porque es importante que lo hagas, ¿cierto? La palabra entonces nos brinda consuelo y esperanza, ¿cierto? Y nos muestra cuál es nuestra identidad. Quiero que repasen todos estos principios porque son una base importantísima. Recuerde, son mandatos de Dios. Cada uno de ellos Dios ordenó que se hicieran, ¿cierto? Leer la palabra es un mandato, ¿cierto? Cada uno de los principios que hemos visto son, y los hemos mostrado a través de los versículos, son ordenanzas de Dios, son mandatos, ¿cierto? Por eso son principios y sobre ellos debemos regir nuestra vida. Debemos entonces creer en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, creyendo en ellos y a ellos, ¿cierto? Debemos creer en nuestra salvación. Debemos entonces arrepentirnos y convertirnos, porque sin eso no es posible, ¿cierto? Debemos amar a nuestro prójimo, como debemos tener humildad, practicar la humildad, practicar la santidad, practicar la palabra de Dios, aplicarla permanentemente. Estos entonces son solo algunos, son los más importantes principios. La palabra dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra también dice que se las repitas a tus hijos y a tus nietos y que las repitas por todo el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en viaje, siempre que les repitas. O sea, es nuestro trabajo también enseñar la palabra. Entonces, estos principios son la base
de la doctrina y de la ética cristiana. A estos pues igual se le pueden sumar cualquier cantidad de elementos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Esos elementos son los valores que están muy, muy basados en el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que tienen que ver con la justicia, con la tolerancia, con la perseverancia, la esperanza, ¿cierto? Recordemos que estos principios no son reglas, son creencias fundamentales que nos guían a tener una vida que imita la vida de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Dios les bendiga.